now, but what you'll need next. We've always defined the new standard, and this time is no different. 1.6 terabits per second for Metro DCI, 800 gig across the longest links, and 800 gig pluggables with the lowest energy consumption. Welcome to another world first. Welcome to WaveLogic 6, the new standard. Bueno, esa era toda la presentación. Nos vemos la próxima. No creo que pueda hablar tan rápido como Gloria, pero voy a hacer el mejor esfuerzo. Vamos, Gloria. Yo quería hacer una pequeña aclaración. Hoy hablamos mucho hablaron otras personas, mucho de metaverso, inteligencia artificial, Metro Edge, Cloud Compute, y hablamos de un montón, escuchamos, ¿no? Un montón de aplicaciones, casos de uso. Y yo quiero hacer una pequeña diferenciación para que se comprenda bien lo que voy a contar luego. Muchas de estas aplicaciones, hablamos de que tenemos mucha información, podemos procesarla en la nube, etc. Pero me gustaría diferenciar entre lo que puede ser procesado en un tiempo, digamos, más relajado, o bien lo que tiene que ser procesado de una manera instantánea. Entonces, más allá de la aplicación en sí, no voy a poder procesar en el mismo lugar ambas cosas. O sea, una cosa es decir, bueno, envío mi información, como veíamos antes el caso de uso de escribir un artículo, por ejemplo, no es en tiempo real, ¿no? Yo puedo tomarme unos minutos, voy a ser generoso, como que lo hiciéramos muy rápido, unos minutos para escribir un artículo periodístico o para estudiar el comportamiento de mis usuarios en un e-commerce, es decir, bueno, voy a hacer analítica, a ver qué le ofrezco, qué estrategia de marketing, etcétera, con esa información. Pero si yo tengo una aplicación, pensemos en una aplicación inmersiva, ¿no? En el metaverso, donde tengo una reunión virtual, quizá en algún tiempo un poquito más adelante, con hologramas, donde la gente está presente, y yo tengo gafas de realidad aumentada, como las que podemos ver acá en el booth, y lo estoy haciendo en tiempo real sobre la red, y la otra persona está muy lejos, necesito procesar ese video de una manera muy rápida. ¿Okay? Yo puedo esperar que el audio me llegue con un poquito de delay, no hay problema. Pero si yo me muevo y la imagen, mi imagen real, digamos, porque la realidad aumentada es eso, ¿no? Es combinar la real con lo que me proyectan los lentes, mi imagen real se mueve y la aumentada no, se me empiezan a cruzar las informaciones en la vista, ¿no? Entonces, para todas esas cosas, vamos a ver que hay una necesidad y una evolución del compute hacia el borde de la red. No puedo irme lejos, no puedo irme a miles de kilómetros. Normalmente lo tengo que solucionar muy cerca. Incluso en muchos casos de uso lo necesito solucionar on-premise, dentro de la industria, dentro del enterprise o dentro del mismo sitio donde estoy procesando la información. Me parece que eso es muy importante de entenderlo porque cambia completamente el pensamiento de arquitectura de red o de servicio que necesito para esos distintos casos de uso. No todo lo soluciono con la misma red o con los mismos casos de uso. Entonces, bien, tenemos distintas tendencias en el mercado que están generando mucha presión sobre la conectividad. Y ahí tenemos claramente el movimiento del enterprise al cloud. Ya se habló bastante de esto, no voy a entrarme en mucho detalle, pero un tema muy importante es que antes se pensaba en el enterprise poniendo aplicaciones en el cloud, poniendo información, storage, etcétera, en el cloud. Hoy ya se piensa mucho más y ya es como una realidad el entorno multi-cloud. O sea, ya es muy raro que alguien use solamente un cloud provider. Habitualmente, de acuerdo al tipo de aplicación o de acuerdo al tipo de contenido o de acuerdo a lo que estoy haciendo, voy a depender de distintos clouds. Entonces, esto ya no es solo conectar al usuario con el cloud, sino también conectar los clouds entre sí. Ahí empieza a cambiar un poquito la matriz de tráfico y las necesidades de capacidad en nuestra red, ¿no? No solo siempre aguas arriba del usuario llamémosle hacia Internet o hacia el cloud, sino también entre clouds. El usuario contra muchos clouds y los clouds entre sí. Entonces cambia bastante la matriz de tráfico. Por otro lado, no voy a entrar mucho en la parte de inteligencia artificial, de cómo acelera el negocio, porque escucharon a decenas de personas hablar de eso y ya entendieron que hacia ahí va el mercado. Esto realmente es muy interesante y cuando pensamos en aplicaciones, por ejemplo, antes comentaban de un bot que puede mantener una charla, ¿no? Para hacer una venta o atender un reclamo, etc. No puedo quedarme ahí 5 segundos esperando a que me responda. Tengo que procesarlo muy rápido. La red tiene que ser muy rápida y el compute tiene que estar muy cerca y responderme muy rápido.
Si no, la experiencia de usuario, la calidad de experiencia es realmente muy mala. Bueno, claramente las tecnologías de 5G y IoT, ya vimos muchos casos durante el día, no voy a entrar mucho en eso, pero también esto genera mucha presión desde el punto de vista de anchos de banda y de latencia en la red, que son factores críticos. Y luego tenemos el Edge Cloud, que justamente está relacionado con esto de poder computar en el borde de la red, llevar el cómputo lo más cerca al usuario. ¿Quiere decir que todo el cómputo tiene que estar cerca al usuario? No. Claramente depende del caso de uso. Si yo voy a analizar Big Data y puedo tomarme un día para correr mis algoritmos, lo hago en el cloud, lo hago en el data center en Estados Unidos incluso si quiero. Pero si tengo una aplicación de inspección de video en una línea de producción, o tengo que tomar una decisión si paro o no paro una máquina en un proceso industrial, la tengo que tomar en milisegundos. No puedo estar ahí 500 milisegundos esperando si fue, que acá ya lo proceso, vuelve. Ya pasaron 10.000 piezas falladas, digamos, cuando detuve la producción. Entonces tiene que ser instantáneo. Por eso digo que hay muchas cosas que hay que procesarlas incluso on-premise. Ya que hablamos tanto de ChatGPT, yo lo que hice fue preguntarle a ChatGPT qué requerimientos de red hacen falta para estas aplicaciones, ¿no? Cuando hablamos de una red donde tenga aplicaciones de inteligencia artificial, una red que me dé acceso a un edge compute o una red que me dé acceso a servicios cloud. Y si se fijan, son más o menos los mismos en distintos órdenes, pero siempre hablamos de ancho de banda, siempre hablamos de latencia, siempre hablamos de escalabilidad, de resiliencia. O sea, terminan siendo las mismas características para todos estos casos de uso. En algunos es más importante uno, en otros es más importante otro, pero la red tiene que ser capaz de poder satisfacer todos ellos, ¿okay? Porque todos los casos de uso van a estar requiriendo todos estos parámetros. Ahora bien, recién hablábamos del Edge Compute. La pregunta es, Compute, todos más o menos entendemos, es procesar información, etc. Edge es el borde. ¿Dónde está el Edge? La pregunta del millón. Bueno, el Edge no es fijo, no es que este es el Edge y allá no es Edge. Y acá ya me fui también del Edge. No, el Edge es variable. Y justamente como explicaba antes, depende de la aplicación, voy a necesitar estar más cerca del Edge, o en realidad que el Edge esté más cerca mío, o que el Edge pueda estar un poquito más lejos. Entonces pensemos en las distintas aplicaciones que tiene que soportar una red y vamos a encontrar que algunas se pueden tomar más licencias desde el punto de vista de delay y de compute y otras no. Entonces, si tengo un usuario que tiene un determinado enlace con una determinada característica y quiero usar una aplicación en un momento de realidad aumentada, por ejemplo, o realidad virtual o alguna experiencia inmersiva, donde el delay es extremadamente crítico. Tengo que poder procesar ese video muy rápido. Para esa aplicación, sí o sí voy a tener que tener el Edge muy pegadito al usuario. ¿Okay? O dentro del usuario o en el primer nodo del operador que me está atendiendo, probablemente necesite tener compute ahí. Ahora ese mismo usuario, esa misma empresa, quien fuera que tiene el enlace, tiene otra aplicación para hacer, no sé, caching de video y puedo tomarme en video hay buffering, ¿no? Entonces puedo tomarme otras licencias y decir, bueno, puedo estar a 300 milisegundos que el usuario no se da cuenta. ¿Okay? Por ejemplo, YouTube o Netflix o lo que fuera, ¿no? Entonces, es interesante como no hay un único edge. Depende del servicio, ese edge o ese punto donde hago el compute va a poder estar ubicado en distintos lugares jerárquicos de la red. ¿Y qué le vamos a pedir a esta red? En sus distintas capas y distintas jerarquías, lo que veíamos antes, ¿no? Que sea resiliente, adaptable, etc. Y como las aplicaciones van cambiando, y ese usuario que está usando una aplicación de realidad virtual no va a estar, o realidad aumentada, no está el 100% del tiempo usando la aplicación, la red tiene que poder responder ante esas demandas. Cuando el usuario quiere usar esa aplicación, la red tiene que adaptarse para darle la calidad de experiencia necesaria. Cuando lo libera, se pueden liberar esos recursos y quizá haya otra aplicación u otro usuario que puede utilizar esos recursos. Entonces, es interesante como antes pensábamos en la conectividad, era algo estático, era conectar los usuarios contra un sitio de servicio, a veces el internet, un data center, etc. Hoy esto va cambiando y va cambiando de acuerdo a qué aplicación estemos hablando. Entonces la red tiene que ser mucho más adaptable. Bueno, claramente, y lo fueron escuchando en el transcurso del día, la conectividad, la red, nunca fue tan importante como ahora. Todas las aplicaciones de las que estuvimos hablando y que nos estuvieron contando distintos casos de uso y demás, requieren conectividad. Puedo hacer magia dentro de un data center, pero si no lo puedo acceder y no puedo obtener esa información y no puedo enviar mi información ahí para procesarla y recuperarla, estoy muerto. No tiene sentido el caso de uso. Entonces siempre necesitamos conectividad y a medida que esto fue evolucionando, la red nunca fue más importante y probablemente lo siga siendo hacia adelante. Nosotros desde Ciena tenemos una visión de 3 pilares fundamentales de las direcciones que debe tomar una red. Una red tiene que ser más rápida, claramente el crecimiento de ancho de banda en todos los últimos años ha sido
brutal, especialmente con la aceleración que tuvo en la pandemia. Luego se aceleró menos, pero nunca volvió para atrás. No sé, ¿cuántos acá bajaron su ancho de banda de su conexión de internet de sus hogares? Probablemente nadie, y todos al menos lo hayan duplicado en los últimos 2 o 3 años. Entonces, sigue habiendo una presión muy grande desde el punto de vista de ancho de banda. La red tiene que estar más cerca del usuario, lo explicamos antes con lo que es Edge Compute, cada vez tengo que estar más cerquita, ese local loop tiene que ser más corto y tengo que poder hacer cómputo cada vez más cerca del borde de la red. Y la red tiene que ser más inteligente, tiene que poder adaptarse a estos cambios, a estas nuevas aplicaciones que van requiriendo comportamientos distintos de la red. Otra opción sería armar 50 redes así una arriba de la otra y decir, cuando el usuario usa la aplicación 1 lo conecto, voy y muevo el cable, lo conecto a la red 1, después quiere la otra, voy corriendo, cambio y lo pongo en la red 2. Eso es imposible, no puedo invertir en 10 redes si lo puedo solucionar con una. Entonces tengo que tener una infraestructura muy adaptable, que esté muy cerca, que sea muy inteligente y flexible y que sea muy rápida. Para dar simplemente algunos ejemplos de estos pilares, y esto está en línea un poco con lo que estuvo mostrando Gloria antes, ¿no? Por un lado tenemos cómo fue evolucionando las puertas desde el punto de vista de Ethernet, esto es del Ethernet Alliance, no se llega a ver bien por ahí, pero en 35 años saltamos 10 velocidades, ¿no? 10 rates de puerta. Pasamos de los 10 megabits a los 100 gigabits. Ahora bien, luego en solo 3 años, volvimos a escalar otros 6 rates, del 2.5 al 400 gigabit Ethernet. Y esto es solo el lado cliente, puerta cliente. El 800 gigas está a la vuelta de la esquina, ya en 2024 va a estar finalizado el estándar, vamos a empezar a ver equipamiento. Y cuando lo pensamos desde el punto de vista de transporte, como comentaba Gloria, hoy ya hay soluciones hasta 800 gigas, o sea, se pueden transportar múltiples señales de estas de gran capacidad de Ethernet sobre un único canal y ya ahora para fin de año 1.6 tera también en la línea. Entonces vemos que la capacidad es brutal como está creciendo. Y si pensamos cuánto espacio ocupaba esto, en 1995 para hacer 400 gigas, en ese momento la capacidad máxima era de 2.5 gigas por canal, necesitábamos 10 racks. Una sala con 10 racks llena de equipos, consumiendo muchísima energía y que no falle nada, y con todo eso teníamos 400 gigas. Hoy 400 gigas lo hacemos en un pluggable que entra en la palma de la mano. ¿Okay? Entonces es muy interesante cómo fue evolucionando. No solo hacemos mucha más capacidad, sino que achicamos muchísimo el espacio, consumimos muchísima menos energía, las soluciones son mucho más eficientes, ¿no? Con mucho menos impacto en la huella de carbono incluso. Cuando hablamos de que esté más cerca, ya hablé un poco de esto, pero claramente tenemos un abanico de opciones y aplicaciones que van a tener distintos requerimientos. Habitualmente solemos hablar de ahí de un boundary que está en el orden de los 10 milisegundos para las aplicaciones que son real time o near real time y las aplicaciones que se pueden relajar un poquito más, digamos, ¿no? Entonces, de esto dependerá un poco si computo en el edge o incluso on-premise o si puedo computar en un data center central. ¿Okay? Cuando hablamos de que la red tiene que ser más inteligente, nosotros venimos hace varios años hablando de este concepto de la Adaptive Network o la red adaptativa y tenemos como 3 grandes pilares de la red adaptativa que tratamos de anidarlos. Por un lado tenemos la infraestructura programable, que son todos los recursos físicos o lógicos de la red, pero que pueden cambiar su comportamiento a través de software, a través de programación. Obtenemos información de la red a través de telemetría, estadísticas, etc. Las procesamos con cierto criterio, ahí donde usamos motores de inteligencia artificial para predecir tendencias, para comprender qué están haciendo las aplicaciones en la red, etc. Y con ese output que nos da ese proceso, actuamos sobre la red a través de un órgano de automatización y control. Eso impacta sobre la red y la red se vuelve a cambiar y vuelve a tener una telemetría distinta y la idea es que este bucle sea un círculo virtuoso, ¿no? ¿Qué pretendemos con esto? Bueno, que la red pueda autoconfigurarse o que sea mucho más simple de configurar a través de interfaces abiertas, la pueda programar a través de APIs, que se pueda optimizar automáticamente, que detecte condiciones y el sistema me optimice automáticamente la red. Por ejemplo, tengo una aplicación por un determinado path en la red, detecto que el usuario, esa aplicación ahora es crítica, o levantó una aplicación nueva, y la ruteo por otro lado de la red para hacer que llegue mucho más rápido. Y que la calidad de experiencia del usuario para esa aplicación específica pueda satisfacer ese SLA. Y también que se pueda curar automático, ¿no? Si hay un evento en la red, poder tomar una decisión de encontrar un nuevo camino que cumpla los SLAs que tenía definido cada servicio. Entonces, simplificando esto de faster, closer y smarter, por un lado hablamos de la capacidad,
Por otro lado, poder hacer visibilidad de los recursos, o sea, visibilizarlos, porque lo que no puedo medir no lo puedo optimizar. Entonces necesito poder recolectar estadísticas, tomar alarmas, performance de la red, etcétera, y con toda esa información poder procesarla. Y esto no es solo de una capa específica de la red, no es ni la capa fotónica, ni la capa de Ethernet, ni la capa IP, ni la capa de MPLS, ni ninguna capa particular, son todas. Necesito poder tomar información de todas las capas, ¿no?, de telemetría. La idea es que la operación de la red sea mucho más simple, incluso envisionando poder tener un portal donde ustedes puedan autogestionarse los servicios, es decir, ahora quiero un servicio por 12 horas con estas características, que el servicio se autoprovisione en la red y luego se liberen esos recursos, que la red sea abierta, poder apoyar un poquito la desagregación para hacer una adopción de la tecnología más rápido. Quedó claro después de todo lo que se mostró hoy que la tecnología está avanzando rapidísimo, entonces no nos podemos perder esas olas de innovación y tomar ventaja de esas olas de innovación por tener una red cerrada o una red propietaria o una red que no nos permite incorporar tecnología innovadora. Y obviamente sin perder de vista todo lo que es la reducción de, obviamente, costo por bit para poder tener más capacidad con más costo-eficiencia, pero también pensando en el espacio y en el consumo. Tenemos que tener cierta conciencia de que todo lo que hacemos tiene un impacto en el medio ambiente, ¿no? Y ese es otro punto interesante cuando hablamos de los data centers, ¿no? Cada vez tenemos data centers más grandes que consumen mucha más energía, tenemos muchas aplicaciones que hacen cómputo, que son muy hambrientas desde el punto de vista de energía, y esto está dejando un impacto en la ecología, ¿no? Para cerrar, Ciena y Sirion somos claramente dos compañías distintas, nosotros somos proveedores de soluciones para Sirion, pero compartimos de alguna manera muchas de las visiones de negocio, ¿no? De hecho, esta es información tomada de la página web de Sirion con esos logos. Y claramente ambas compañías estamos pensando en redes cada vez más escalables, redes que soporten y puedan administrar contenido, en todo lo que es servicios de data centers. Sirion está haciendo inversión muy importante en la región en data centers, la adopción de cloud híbrido, donde Sirion tiene conexión con los cloud providers también, y obviamente que ya hablamos también durante el día, o hablaron, respecto de la seguridad, el impacto en seguridad que puede tener cualquier implementación de estas de cloud híbrido y demás, ¿no? Entonces, claramente, mi mensaje es, la red es un componente clave del negocio. Todas las tecnologías que hablamos hoy, inteligencia artificial, el cómputo, etcétera, tiene una presión muy grande sobre la red. Entonces, Sirion es un proveedor de conectividad que está evolucionando para acompañarlos en el negocio. Nosotros los estamos soportando detrás de Sirion, aunque no nos vean, muchas veces estamos ahí atrás, somos los que les terminamos entregando la capacidad y demás en la red, ¿no? Así que bueno, eso es lo que tenía para compartirles. Muchas gracias, cumplí creo que por 5 segundos. Gracias, Fernando.